Bueno, buenas tardes a todos. En primer término, deseo agradecer muy profundamente a la OI, a la Universidad Técnica Particular de Loja, en particular a su rector y a todo su amable equipo, esta invitación. No es la primera vez que estoy en esta hermosa ciudad y la verdad ha sido una alegría volver a ella. Los organizadores del encuentro me pidieron que hiciera unas pequeñas reflexiones sobre las posibilidades de la construcción de un espacio latinoamericano de educación superior. Entiendo que para ese análisis es imprescindible ubicarnos en algunos rasgos principales que tiene nuestro continente. El central, a mi juicio, es ese que está señalado ahí, que es que aunque el nuestro continente no es el más pobre de todos, es realmente el más desigual. Esto es la heterogeneidad económica, social, de participación, es un rasgo decisivo en todos los aspectos de nuestra vida económica, social y también de las instituciones de nuestro continente. Un segundo rasgo muy interesante es que, por primera vez en décadas, América Latina enfrentó una crisis mundial con heridas leves. No quedamos intocados, varios de nuestros países han tenido reducción de su PBI de manera significativa, otros han paliado mejor la situación, pero lo cierto es que no ha ocurrido como en el pasado, en donde encontrábamos terremotos inflacionarios y una impotencia muy grande de los estados nacionales. Incluso en esta coyuntura hemos encontrado que varios de los países de la región estuvieron en condiciones de llevar adelante políticas contracíclicas. Con esto quiero decir que en la primera década del siglo XXI, América Latina tiene un panorama, a mi juicio, más promisorio que a finales del siglo pasado. Que ha habido algunos cambios, algunas mejoras, sobre todo en la distribución del ingreso, de manera muy tímida pero existentes, y que esos cambios son aún insuficientes. Esos rasgos principales yo creo que también están presentes en el mundo de la educación superior. ¿Por qué digo esto? Nosotros vivimos en América Latina una explosión de la matrícula. A veces nos quejamos de una sensación acerca de que todo sigue igual, pero lo cierto es que en los últimos 30 años, entre el 75 y el 2004, hemos pasado de 4 a 16 millones de estudiantes. En el pasado, en las primeras mitad del siglo XX, evidentemente el mundo universitario era para una élite muy, muy pequeña y muy cerrada. Todos los universitarios se conocían entre sí, incluso eso posibilitó que varios de los países de América Latina firmaran acuerdos de reconocimiento de títulos atendiendo a las características mínimas que había en cada uno de los países en relación a la cantidad de egresados, y hoy es un mundo distinto. Tenemos, como les digo, más de 16 millones de estudiantes. Eso, por supuesto, significa una mayor inclusión. Encontramos que hoy sectores crecientes de la población se incorporan al mundo de la educación superior. Encontramos que en muchos países hay primera generación de universitarios en capas vastas de la sociedad. Pero, de todos modos, encontramos también a la vez la permanencia, la recurrencia de enormes asimetrías en las posibilidades de acceso a la educación superior. Si nosotros dividimos la población en quintiles y observamos la capacidad de acceso de los primeros en relación a los últimos, vamos a ver diferencias que es injusto asimilar a todos los países por igual, pero encontramos desigualdades profundas. En un extremo, el gigante de América Latina, como es Brasil, y en otro extremo, otros países que tienen una situación un poquito más equilibrada. Si tenemos aquella situación en América Latina, si tenemos estos rasgos
groseros o grandes de parte del mundo de la educación superior, a mi juicio tenemos que analizar algunos núcleos problemáticos en las características que tiene la configuración de la educación superior a fin de ver las posibilidades de que exista un espacio real latinoamericano para las universidades. Primera característica, sistemas nacionales desarticulados. Muchísimas veces hablamos de la posibilidad de reconocimiento de títulos entre nuestros países. Lo cierto es que no se reconocen estudios parciales entre universidades que a veces están a 500 metros de distancia entre sí. Encontramos que bajo el nombre de universidad en un mismo país coexisten realidades muy diversas. Hay desde universidades que hasta aparecen en los rankings mundiales, que hacen investigación, hay universidades de tamaños descomunales, hay universidades a las que en algunos países se les llama Universidad Garage, Universidad Patito. En fin, hay instituciones que no merecen el nombre de universidades, hay instituciones privadas y públicas. Esto es, tenemos que dar cuenta de una enorme complejidad en los sistemas educativos nacionales y una enorme, no solo complejidad, heterogeneidad en cuanto a características, en cuanto a calidad, en cuanto a rasgos de los estudiantes y de los profesores. En tercer término, me parece que es imprescindible para la existencia de un espacio latinoamericano de educación superior una revisión sobre los mitos de la Universidad Latinoamericana. Por suerte, en los últimos años están proliferando estudios sobre la historia de nuestra universidad, pero lo cierto es que todavía el sentido común de muchas veces de funcionarios, de autoridades, de profesores, adscriben a una visión idílica de lo que ha sido la Universidad Latinoamericana en el siglo XX. A veces se cuenta una historia que es excesivamente romántica y que tiene poco que ver con la realidad. Si nos atenemos al papel de las universidades durante todo ese siglo, nos encontramos que ese papel ha sido diverso, que en algunos casos ha cumplido un papel innovador, en otros casos ha sido enormemente conservador, no solo en lo académico me refiero, sino en el plano de la investigación y también en el plano de las políticas nacionales. Y el último aspecto que deberíamos revisar es qué características debemos adjudicarle a ese concepto en cuyo nombre se cometen tantos crímenes, ¿no? El concepto de calidad, para atender a esa diversidad de la que estamos hablando. Estos cuatro aspectos, sistemas educativos nacionales desarticulados, una categorización que atienda a la diversidad de las universidades, una revisión crítica de la historia de la Universidad Latinoamericana y una definición múltiple y plural para el concepto de calidad respecto a las instituciones educativas superiores, me parece que son elementos centrales a la hora de pensar un sistema o un espacio más bien de educación superior latinoamericana. Veamos un poquito más el primero de esos rasgos. Los vemos muy rápidamente. Hay desarticulación, como les decía, entre instituciones de educación superior. No hay reconocimiento parcial de estudios, por supuesto, muchas veces no hay reconocimiento de títulos. En excesivas situaciones hay más relaciones de universidades de un mismo país con otras de otros países que entre ellas. Hay también un problema gravísimo en varios de los países de América Latina, cuál es la relación entre educación media, o en algunos países se le llama educación media superior, y la educación universitaria.
Muchas veces los universitarios nos quejamos de la ínfima calidad con que llegan a la universidad los estudiantes de la educación media, pero lo cierto es que el mundo universitario también forma parte del mundo educativo del propio país y ahí tenemos un hiato, tenemos un salto, tenemos una especie de vacío muy grande sobre la cual evidentemente la universidad no es el único responsable, pero también tiene que dar su aporte. Por último, en muchísimos países encontramos una desarticulación inmensa entre Estado Nacional y universidades. Yo soy de los que cree, y lo digo con todas las letras, que es imposible un sistema de educación superior fuerte sin una nación fuerte, sin un Estado Nacional fuerte. Los atajos buscando que la propia institución se salve en un país que no funciona, la verdad que también lleva al fracaso. En ese sentido, desde el mundo universitario hay una responsabilidad grande hacia el destino del propio país. Me parece que esta desarticulación en algunas de las naciones es dramática, en otras naciones es menor, pero siempre se refleja cuando, o se observa cuando se inician planes de modificación del mundo de la educación. El segundo aspecto ya lo mencioné bastante, pero aquí simplemente estoy señalando algunos rasgos novedosos que hablan de la diversificación y de la segmentación institucional. Ustedes saben que durante todo el siglo XX la Universidad Latinoamericana fue básicamente profesionalista. Para nuestra desgracia, la tradición de relacionar docencia universitaria e investigación fue mínima, casi inexistente en varios de los países de la región, y en general las universidades segregaban médicos, abogados, en el mejor de los casos ingenieros, y por supuesto siempre contadores públicos y egresados de administración. Pero los fondos destinados al desarrollo científico, al desarrollo de la investigación en esas áreas han sido mínimos. En los últimos años nosotros observamos un pequeño cambio al respecto si medimos, por ejemplo, los fondos muy insuficientes que hay destinados todavía a I+D, pero que son cualitativamente superiores a lo que existía en el pasado. Algunas universidades buscan ese camino, incluso muchas legislaciones latinoamericanas plantean que una de las funciones esenciales de la universidad es la investigación. Eso tiene un valor positivo en el sentido de que muchísimas instituciones humildes tratan de mostrar que existe investigación en ellas. Tiene el valor positivo también que esa exigencia lleva a que muchos docentes un poquito anquilosados de nuestro mundo universitario se renueven, busquen más formación, pero a la vez es una exigencia que tiende a una cierta confusión entre lo real y lo ideal. Nuestros sistemas universitarios, y eso ocurre a mi juicio en todo el mundo, tienen una complejidad tal que no se le puede pedir las mismas funciones a todas las universidades. Y muchísimas veces nosotros vamos a encontrar universidades extraordinarias que se dedican solo a docencia, a transmisión del conocimiento, y vamos a encontrar universidades mediocres que también pretenden creación de conocimiento. Me parece que debemos atender a esa situación. Otro elemento, y yo creo que casi todo este congreso hasta esta mesa ha estado destinado a esa cuestión, es tratar de innovar en ese mundo universitario a través de la educación virtual. Evidentemente todavía falta un balance global de esta política, pero lo cierto es que tiene logros impresionantes. Ignoro las cifras globales para América Latina, conozco un poquito más para mi país, que no es de los países más avanzados en cuanto a educación virtual, pero lo cierto es que nosotros encontramos un panorama cualitativamente distinto en los últimos 10 años. También ha habido políticas muy fuertes en los últimos años en relación a incrementar la matrícula a partir de lo que yo llamo ahí municipalización o llevar las universidades a los pequeños pueblos.
Hay experiencias diferentes al respecto, algunos con más éxito, otras con menos éxito. Hay que señalar el programa ProUni de Brasil, hay que señalar el programa venezolano de municipalización y hay que señalar la experiencia chilena desde un sesgo ideológico totalmente diferente a los anteriores que les mencioné, pero que a través de una suerte de autofinanciamiento a partir de los sectores populares con sistemas de créditos en bancos, han logrado un incremento de la matrícula muy importante en pocos años. También respecto de la revisión de las concepciones universitarias, ya he hablado un poquito. Me parece que ahí tenemos que revisar qué es democratización de la educación superior, tenemos que revisar qué es el concepto de cientificidad en el mundo universitario. Todavía hay un predominio, como yo les decía antes, excesivamente fuerte en relación a las corrientes profesionalistas. Y por último, tenemos que analizar en qué medida los otros sectores sociales participan, los otros actores sociales participan en el mundo universitario. No me refiero aquí solamente a lo que es la demanda solvente, no solo a lo que es el mercado, sino a otros sectores sociales. Esperen que me confundí, pasamos acá y después volvemos. Respecto de calidad, también les adelanté algo. Evidentemente el concepto de calidad tiene una ventaja enorme, que es que ha puesto explícitamente en el tapete una preocupación que ha sido tradicional en las universidades, pero que a veces se fue diluyendo en función de dinámicas internas, en función de problemas presupuestarios. Ese es el concepto de calidad. El concepto de calidad, por supuesto, es polisémico, ¿no? Siempre va a depender de las características de la lente que se utiliza para ver qué es bueno o qué es malo. Hay un montón de problemas a la hora de analizar calidad, si a través de procesos, de insumos, de resultados, qué resultados se buscan, ¿no? Yo recuerdo al respecto un programa del gobierno brasileño que analizaba la calidad a través del nivel de conocimiento de los egresados. Otras corrientes podrían pensar que calidad significa proporción de egresados en relación a ingresantes, en fin, hay discusiones al respecto. Pero lo cierto es que si nosotros tenemos un sistema diverso, nos debemos preguntar a la vez, ¿cómo hacemos para que ese concepto siga siendo un motorcito de nuestras instituciones, siga siendo una preocupación permanente de nuestros docentes, de nuestras autoridades, y además responder a las necesidades de la integración de América Latina con el mundo? De ahí que le puse el título ese de calidad, diversidad y globalización. El concepto de calidad también tiene que atender no solo a los rasgos internos que creen los académicos que deben tener las universidades, sino a las exigencias sociales y económicas que provienen de la propia sociedad. Esto no se puede dejar librado a las fuerzas del mercado, evidentemente, sino que debe haber algunos signos, algunas señales que deben guiar la orientación universitaria, y en ese sentido deberíamos aprender mucho de lo que ha sido el proceso de Bolonia. Por último, calidad también implica esto de visión crítica y creación de ciudadanos, tema que está muy presente en la declaración de la Conferencia Mundial de París. Perdón. A mi juicio, estas seis acciones son acciones, yo diría, básicas en función de la creación de un espacio latinoamericano. Acá no voy a decir nada nuevo, evidentemente no tengo una gran innovación al respecto. La movilidad académica es imprescindible. Nuestros países tienen muchísimas veces, por suerte esto se está corrigiendo, pero muchísimas veces una movilidad muchísimo mayor con los países centrales que entre nosotros. Hace unos años un país dio becas para que estudiantes de otro país latinoamericano fueran a primeros países. Las becas no se cubrieron. La realidad nuestra, como les digo, es heterogénea, pero tiene bolsones de calidad importantes y a veces esos son ignorados por nuestras propias casas de altos estudios, que prefieren en general mandar sus becarios a otros continentes. Segunda cuestión,
o una cuestión que va a ayudar muchísimo a la primera son los programas conjuntos de grado y de posgrado. El posgrado es mucho más sencillo de hacerlo, pero también deberíamos ir pensando en la posibilidad, sobre todo entre aquellos países que tienen más cercanía física, más relaciones culturales, de ir pensando en programas conjuntos de grado. Al respecto, quisiera pasar un avisito que es la experiencia del Mercosur, que con la acreditación de varias de las carreras de grado se han logrado una movilidad en el plano de los docentes y en el plano de los estudiantes bastante interesantes, ¿no? En el área de agronomía, de medicina y de las ingenierías. Tercer elemento central es una exigencia hacia los gobiernos de mayor inversión en investigación y desarrollo. Es imposible la creación de un espacio latinoamericano si no hay un ritmo creciente de innovación en el plano científico, en el plano tecnológico. Cuarta cuestión es que un espacio de estas características tiene que estar planteando una respuesta activa a las asimetrías internas y entre los países. Pensemos que hoy por hoy, por ejemplo, el 80 al 85% de los posgrados de América Latina están concentrados en Brasil, México y Argentina. Entonces, evidentemente, esas asimetrías están hablando de una dificultad muy grande a la hora del diálogo. El punto siguiente que señalo es el de una confluencia de los sistemas de evaluación y acreditación, que es el tema en el cual trabajo, así que no lo voy a desarrollar. Y por último es el planteo de buscar algunos temas legislativos en común. Yo señalo acá la posibilidad de reconocimiento de título, no creo que sea el más importante, pero algunos planteos comunes de legislación para motivar a nuestra clase política en un trabajo de confluencia en ese sentido. Y para estas acciones mínimas, evidentemente, hay que fortalecer las redes. Ya existen todo tipo de redes, de universidades, la OI es una de ellas, muy importante. Existen redes subregionales, ¿no? Las universidades del área amazónica, por ejemplo, de modalidades de enseñanza, educación virtual. Existen disciplinarias, existe, por ejemplo, todo tipo de asociaciones, la Asociación Panamericana de Ingeniería, las de Medicina, de Comunicación, en fin, de todas las disciplinas. Existen redes de evaluación y acreditación, como en la que participo yo. Esto ¿es posible marchar hacia una red de redes? Por ejemplo, IESAC plantea con fuerza la idea de enlaces, ¿no? Y una reunión reciente de legisladores, de presidentes de Comisión de Educación de los senados de toda América Latina también planteaban lo mismo. ¿Es posible una red de redes? A mi juicio, para que se desarrolle una red de redes deberíamos tener una modestia grande de parte de todas las existentes. Esto es, en cuanto se visualice que una de ellas trata de ser hegemónica sobre el resto no puede existir esa red de redes, porque hoy por hoy no existe todavía una voluntad política de nuestros gobiernos, me refiero desde México hasta el sur, para un proceso análogo al que se llevó en Europa. Y entonces los objetivos que debemos plantearnos son más bien un camino, un proceso que vaya estructurando las cuestiones y que no se plantee de un día para otro la solución a todas estas cuestiones. Nada más. Agradecemos a Ernesto Villanueva su presentación y invitamos a Ramón Torrent a que nos acompañe. Ramón Torrent es catedrático de Economía Política de la Universidad de Barcelona y